Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Quería confirmar si se escucha bien. Sí se escucha bien, ¿no? Ya, genial. Bueno, gracias a ti, Darwin, y a toda la asociación por la invitación. En verdad es un gusto poder tratar de divulgar los avances que estamos tratando de hacer en el posgrado para recolectar datos y también para ver el tema de cómo estamos a nivel de psicología de la salud con estas intervenciones psicológicas en enfermedades cardiológicas y diabéticas, ¿no? Bueno, el día de hoy voy a presentar una introducción, una justificación de por qué esta exposición es importante, un modelo teórico de cómo se entiende el factor psicológico de los problemas cardiovasculares y diabéticos, la adherencia al tratamiento, la intervención psicoterapéutica, la evidencia empírica, las conclusiones y algunas referencias. Bueno, alguna justificación es que el presente trabajo tiene que ver con el aporte de las tecnologías derivadas del análisis de la conducta para mediar el control de enfermedades crónicas, como factores mediadores, como el estrés, factores contextuales, como la calidad de alimentación. Eh, la diabetes mellitus, por ejemplo, es una enfermedad crónica degenerativa que se presenta en un importante problema de salud pública a nivel mundial, ¿no? Afectando a más de 500 millones de personas según la Federación Internacional de Diabetes. En el Perú, según el reporte de Revilla, la diabetes mellitus fue la sexta causa de mortalidad hasta el 2018 y en el 2020, después de la primera cuarentena, se registró una prevalencia del 4% con una tendencia al aumento, siendo el 96% de los casos diagnosticados de diabetes tipo 2. Las enfermedades cardiovasculares tienen distintos diagnósticos, entre los cuales están la hipertensión arterial, la arritmia, la insuficiencia cardíaca. Según el MINSA, se presentó 17.2% de presión alta. Como sabemos, por ejemplo, la presión alta es un biomarcador que nos permite, pues, estar muestreando una población que posiblemente en la longevidad de esta presión alta pueda terminar en diferentes trastornos cardiovasculares. Y un 9,8% de diagnósticos propiamente dicho, o sea, de diagnósticos ya de enfermedades cardiovasculares. O sea, más o menos aquí el MINSA lo que nos está diciendo es que cuando ya detectas la presión alta, hay un promedio de casi de 1 a 2, 2 a 1, de que estos pacientes van a terminar con un diagnóstico de problemas cardiovasculares. Existen modelos cognitivos conductuales para reducir los factores de riesgo, como el estrés, el exceso de peso, consumo de comidas procesadas. Existen modelos conductuales para la salud también, por ejemplo, modelos de terapia de aceptación y compromiso. Y los procedimientos cognitivos conductuales y contextuales tienen evidencia con metaanálisis y modelos de caso único. También vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las ventajas del caso único y las críticas a los modelos de grupos. En las guías de atención primaria, por ejemplo, del MINSA, las terapias no farmacológicas, a pesar de su evidencia, no tienen valor legal aún en el flujograma de salud. Y este es un tema muy interesante que estamos tocando, que, por ejemplo, los psicólogos de la salud necesitarían también tener una especialidad en defensa de la patente legal, ¿no? Como, por ejemplo, hay esta incongruencia entre que más evidencia hay científica, pero las guías están basadas en criterios de expertos y por lo tanto en sesgos personales. Entonces, hay muy pocos colegas que se han formado en la parte legal, por ejemplo, y cómo pueden cambiar las guías de atención primaria, a pesar de que los resultados del control metabólico sean malos o buenos, igual pues tenemos que apuntar a guías que tengan más rigor metodológico. Bueno, en el marco conceptual en general de la propuesta viene del libro de Rives, según el cual pues hay un moldeamiento operante, que es un continuo entre el factor biológico y el social. El moldeamiento operante tiene la modulación de los estados biológicos por la terapia, en este caso podría ser por la propia intervención del psicólogo, también podría ser por la intervención interdisciplinaria. Y en este aspecto sí hay bastante evidencia, ¿no? Por ejemplo, la terapia cognitiva conductual acompañada con farmacología antihipertensiva ha logrado incluso reducir aspectos del colesterol y triglicéridos.
También ha logrado reducir el control metabólico, pero también ese también es un tema de debate, ¿no? Si se replica en todas las culturas, si se replica también en nivel de control, si se replica en diferentes sistemas de salud, ¿no? Las conductas instrumentales preventivas o de riesgo son aquellas las que tenemos que enseñar a los participantes, tanto en talleres de grupo o intervención de grupo, o también en el caso de procedimientos de caso único, y las competencias ajustadas a la patología biológica, ¿no? Aquí también es importante determinar de que la enfermedad es un estadio que por más que se intente prevenir tanto en la prevención secundaria como terciaria, cuaternaria, igual va a haber deterioro orgánico, ¿no? O sea, no hay forma de evitar el deterioro orgánico, al menos hasta donde se sabe. En el caso de de la diabetes mellitus, la única manera de generar cura, por ejemplo, sería a través de la operación de Deudeno, que sería pues quitar esta facilidad que tiene ciertos órganos como el sistema digestivo y también como el intestino delgado para por procesar el azúcar, ¿no? Entonces, la operación de Deudeno es una operación que se está todavía muestreando. No es, digamos, muy común porque es demasiado cara. Y lo otro sería la operación de páncreas, ¿no? La operación de páncreas basados en datos clínicos de cerdos a humanos también se está pasando por ensayos clínicos, ¿no? Y la propuesta ahí es que básicamente se tenga que poner un órgano pancreático derivado del cerdo para poder hacer la renovación de la insulina que pueda regular los estados metabólicos, ¿no? Entonces aquí ya vemos que hay un estado de subordinación, o sea, por más que nosotros tratemos de ayudar a los pacientes, nuestro objetivo no es curar, sino nuestro objetivo es, en la manera de lo posible, prevenir complicaciones secundarias o la mortalidad prematura, ¿no? Entonces, la prevención primaria de desarrollo de hábitos es la evaluación de historia de competencia con vamos a ver, por ejemplo, algunos instrumentos que nos pueden ayudar con esto, y los factores interdisciplinarios en todos los niveles. Eh, desde la Desde la publicación del libro hasta la actualidad han habido avances en cuanto al concepto, por ejemplo, de enfermedad. El concepto de enfermedad no solamente sería estados intraorgánicos o estados sujetos a, por ejemplo, una base fisiológica, sino el concepto de enfermedad también sería una propiedad emergente que involucra también sentimientos, e involucra también estados de subjetividad y también involucra estados de alerta. Por ejemplo, el concepto de Bunge aplicado a la enfermedad nos daría un devenir constante en estadios donde subjetivamente también el paciente entendería que por estos signos y por estos síntomas yo estoy en un estadio de enfermedad y por estos signos también yo estaría en un estadio de enfermedad. Entonces, es una propiedad que va emergiendo tanto del sistema social como de la parte biológica y también pues se va consolidando en el tiempo, ¿no? Ahí entraría, por ejemplo, también el concepto de espectro, que bueno, ese también es un debate muy interesante en filosofía de la medicina, pero les doy un dato para que podrían ir a averiguar, ¿no? En qué medida los espectros se van situando biológicamente a medida de que pues el paciente va generando problemas crónicos. Bueno, en el tema del Perú, ya habíamos hablado de la presión alta. La presión alta justamente a grandes rasgos se genera por deterioro o la incapacidad que tiene pues ciertos sistemas cardiovasculares para poder drenar de manera eficaz el torrente sanguíneo. Puede ser que sea impedido por variables, por ejemplo, de propio sistema cardiovascular como herencia. Puede ser que el deterioro del corazón como capacidad de poder drenar todos los sistemas cardiovasculares, también, por ejemplo, es un tema de herencia. O también estilo de vida que nosotros, por ejemplo,
comamos muchos alimentos procesados que tengan sal, que tengan altos triglicéridos y que tengan sobre todo, generen colesterol alto. Entonces, uno de los factores más recurrentes es que el colesterol y el triglicerio se van atrofiando diferentes irrigaciones sanguíneas y por lo tanto el corazón tendría que expulsar con mayor fuerza la presión sanguínea. Eso hace que las medidas de presión sean más altas y ahí podríamos hablar de un factor de riesgo para la presión. Entonces, la presión alta es un sistema cíclico que se contrae y se estira, ¿no? Y en base a eso se va digregando presión sanguínea tanto en el cerebro como en diferentes partes del cuerpo. Entonces, ya se ha estudiado, por ejemplo, de que hay más hábitos de comportamiento de predicción a la presión alta en hombres que en mujeres. Porque los hombres, por ejemplo, tienen culturalmente todavía esta disposición a fumar más. También tienen la disposición a comer más. Y también tienen pues el tema de mayor sedentarismo desarrollado que las mujeres. Entonces, en el Perú, por ejemplo, hay mayor cantidad de hombres afectados por la presión alta y la hipertensión como diagnóstico se da más en mujeres. Ahora, el investigador no explica por qué se da esta contradicción. Lo que se puede especular es que es una cuestión de medias, pero sí sería interesante ver por qué, a pesar de que los hombres tienen presión alta, al final las mujeres son las que tienen más hipertensión alta. En el caso de la diabetes mellitus, por ejemplo, la diabetes mellitus tiene más problemas, es mucho más costosa de diagnosticar y tiene problemas burocráticos muy graves, ¿no? Por ejemplo, algunos problemas burocráticos que tiene es los falsos positivos, quiere decir que no están bien controlados los diagnósticos. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, yo le saco a un paciente un reactivo y puede ser que la glucosa esté alta. Y ya de frente yo le pongo como diagnóstico diabetes tipo 2. Pero habría que ver factores como, por ejemplo, si es que el paciente no viene en ayunas, si es que el paciente, por ejemplo, está estresado, si es que el paciente viene con algún comorbilidad emocional, si es que el paciente, por ejemplo, no respetó el uso de algún medicamento, o en tal caso, si es que el paciente se ha agitado también. Entonces, todos estos variables hacen que el diagnóstico de la diabetes mellitus como tal necesite otras medidas, pero por la pobreza institucional y la falta de biotecnología, basta con decir, tienes una glucosa alta, entonces ya eres diabético. Entonces, son casos falsos porque después cuando se les deriva a hospitales de primer nivel, se demuestra de que no tenían como tal la diabetes mellitus, sino tal vez podían tener un estado prediabético. Lo otro que es más grave en el Perú es que sabemos que hay registro de pacientes que podrían o no podrían estar con la enfermedad, pero que no tenemos biotecnologías para poder hacer ese deslinde. Quiere decir que, por ejemplo, puede ser que el paciente tenga ganas de orinar mucho, mucha hambre, esté bajando de peso de manera acelerada, y también tenga estados de conciencia de desmayos o nubilación, o también puede ser que tenga aliento a manzana fermentada, que sería, por ejemplo, un principio eh, de los problemas derivados de la diafóresis en la diabetes, ¿no? Entonces, todos estos signos y síntomas son claros signos de alarma de que es posible que ese paciente tenga diabetes. Sin embargo, no tengo los reactivos o no tengo las muestras de laboratorio para poder hacerlo. Entonces, ese es un problema que también pasaba con el COVID, por ejemplo. Yo puedo tener pacientes que tienen síntomas de COVID, pero no tengo las pruebas moleculares. Y lo más curioso que es que donde está el mayor presupuesto de salud, hay mayor cantidad de falta de reactivos. Bueno, ya saber por qué pasa eso o no, ya bueno, eso es un tema de gestión pública. Sin embargo, por ejemplo, otro tema alarmante es el tema de diabéticos no controlados.
Después vamos a ver por qué se da esto. Pero básicamente la realidad del país es que hay mayor cantidad de diabéticos no controlados que diabéticos controlados, pero la alarmante tasa de diabéticos que no sabemos que están, por así decirlo, están en el limbo, o sea, no sabemos si son o no son, eh, es el problema más alarmante ahorita del país. El otro problema que no está aquí es que no hay comunicación con los centros de salud ocupacional y los centros de salud pública. En los centros de salud ocupacional hay gran cantidad de trabajadores que salen diagnosticados con diabetes mellitus, pero ellos no hacen un flujograma o no hacen un reporte epidemiológico al MINSA, porque es una entidad privada. Al no hacer este reporte, se pierden muchos datos de seguimiento de pacientes que pueden ser detectados con diabetes mellitus. Bueno, algunos factores de riesgo, ya prácticamente más de la mitad de la población del país es prácticamente obesa o tiene sobrepeso. Ahora, en el caso de las mujeres, ¿por qué tienen más sobrepeso y obesidad? Habría que tener en cuenta dos cosas, ¿no? La primera es que por morfología las mujeres tienen más grasa que los hombres, dado que desarrollan en el tema de la parte de los pechos o en la parte de las caderas o en la parte trasera más grasa por su biotipo. Si nosotros nos basamos solamente en el peso, podríamos estar haciendo un sesgo de confirmación, porque también habría que ver el tema de la cintura, el tema del IMC, el tema de diferentes medidas. Pero como esto lo toma a rajatabla solamente peso, entonces ahí puede ser que, digamos que el dato esté un poco sesgado. Pero lo que sí es alarmante es que casi la mitad o gran parte ya del país está con estos problemas. Entonces, estos problemas más se dan en área urbana, porque básicamente en la área urbana hay mayor cantidad eh, de consumo de comidas hipercalóricas que en el área rural. También otro factor de riesgo es el consumo de bebidas alcohólicas, que básicamente el 92% ya casi la gran cantidad de la población encuestada por parte del MINSA ya consumió bebidas alcohólicas alguna vez en su vida, ¿no? Y bueno, sabemos que la hemoglobina glicosilada es un dato de control, es un factor de control que es básicamente medir la glucosa en cada 3 meses. A partir de estas medidas salen 6.5 a menos, significaría que estaría en control. Algunos lo ponen hasta 7. El MINSA, por ejemplo, utiliza el gráfico 7. Mayor de 7 significa que está descontrolado y menor de 7 significa que está controlado. Entonces vemos en todos los estadísticos de que supera largamente la cantidad de controles, de no controles, que la cantidad de controles. Entonces, como supera largamente, estamos hablando de que un tercio de la población con seguimiento reactivo, posiblemente, si se mantiene así en 10 años o 15 años, posiblemente tenga muerte prematura. Es una carga más adicional al Estado, implicaría mayor tasa de mortalidad general y también implicaría mayor impacto a la PEA, ¿no? ¿Qué significa esto? De que habría un sector, una cantidad de personas con características de población económicamente activa que podrían ya tener problemas de ejercicio económico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si las personas se quedan ciegas, no pueden trabajar. Si las personas son amputadas, tampoco. Si las personas tienen que hacer una diálisis, tampoco pueden trabajar en el sector privado. Entonces es una consecuencia bastante problemática, ¿no? Hasta el finales del 2021 solamente había un 61.7% de pacientes con HTA que tenían medicación, ¿no? O sea, quiere decir que hay ya casi más de un 39% de personas que no tienen antihipertensivos, ¿no? ¿Y qué pasa si una persona no tiene antihipertensivos? Pues básicamente puede tener ACV, puede tener infarto coronario, puede tener desmayos, estupor, obnubilación de la conciencia, accidentes laborales, etcétera, ¿no? Entonces, también es un tema de gestión pública. Bueno, en el tema de los ciclos del HTA como marco teórico, vemos que hay estrés y variables psicosociales que activan el circo cardíaco, ¿no?
Desde el psicocardíaco se puede controlar bajo dos supuestos. El primero es la contracción de la presión sanguínea y la conducta instrumental lo que hace es generar obesidad y también se aumenta por la dieta. Cuando me refiero a dieta, me refiero a cualquier tipo de costumbre alimenticia que excede más de las 2000 calorías. Sabemos que una persona debería comer entre 2000 calorías aproximadamente, 1800 a 2000 calorías, y que si quiere bajar de peso tendría que comenzar a quemar más de esa cantidad, ¿no? Eso es lo que se llama hacer dióxido de la grasa visceral. Entonces, esto nos permitiría la baja de peso. Pero si, por ejemplo, tenemos una alimentación de 2000 calorías para arriba, más una conducta instrumental bastante inhibida, en este caso no actividad física, entonces el cuerpo comienza a almacenar grasa, porque la grasa al final es energía y comienza a tener los problemas del psicocardio. Entonces la variante, por ejemplo, aquí sería que el psicocardíaco se puede trabajar con relajación, cualquier tipo de técnicas basadas en relajación, y la conducta instrumental también evita el tema de consumo de sustancias. Y también, por ejemplo, la entrada a la sangre al corazón también podría ser basada en conducta instrumental, que sería un ejercicio físico. Entonces, el ciclo cardíaco se puede modificar tanto en la conducta problema que vemos aquí, como en la conducta alternativa que vemos aquí. Básicamente el ejercicio físico también mejora biomarcadores, también mejora el tema de la recepción de ciertas proteínas, como por ejemplo la insulina, y también baja el cortisol. El cortisol tiene una relación muy estrecha con la presión alta. Cuando nosotros estamos muy estresados, por ejemplo, lo primero que nos damos cuenta es que tal vez nos tiemble el ojo, o que nos duele aquí, o que nos duele la parte de atrás. Eso es porque la hormona cortisol también sube la presión. En el caso de, por ejemplo, el modelo psicológico para diabetes mellitus, el entrenamiento de conductas instrumentales es bastante significativo con la evaluación y diagnóstico conductual. Y esto se basa en 4 pilares que necesitamos que desarrolle el paciente. Saber qué tiene que hacer, como el entrenamiento en psicoeducación, saber cómo hacerlo, adquisición de las técnicas conductuales, saber por qué hacerlo, consecuencias, modelo de análisis funcional y de consumo también, ¿no? El modelo funcional de consumo quiere decir que en este caso, una persona que tenga una intervención interdisciplinaria, como por ejemplo un psicólogo de la salud, sumado también una nutricionista clínica, tendría que también enseñarle a su paciente cómo interpretar las tablas de calorías y las tablas de distribución de comidas, dado que, como sabemos, en la industria hay bastante publicidad falsa. Por ejemplo, ya se ha demostrado este año que el azúcar industrial o el azúcar industrial, la fructuosa, el, az- el, el azúcar artificial y la sacarosa y también no recuerdo ahorita cómo se llama, el otro alternativo, no recuerdo en este momento cómo se llama el otro alternativo, pero en esos 4 elementos se han hecho un metaanálisis y se han demostrado que ninguno favorece la reducción de la glucosa basal, ni tampoco a baja de peso, ni tampoco a la adherencia al tratamiento. Entonces, por ejemplo, ¿no? Coca-Cola vende Coca-Cola sin azúcar, pero ya se ha estudiado de que incluso el azúcar artificial no da beneficios a la baja ni evitar la hiperglicemia, ¿no? Que eso es lo que queremos evitar, ¿no? En un paciente que está diagnosticado con esta enfermedad. También sabemos de que es necesario que el paciente, por así decirlo, se desligue de ciertas necesidades biológicas que ya están condicionadas por su historial de obesidad y por lo tanto lo que se busca es que genere competencias extrasituacionales, ¿no? Que quiere decir que, por ejemplo, haya la capacidad de poder reflexionar o poder no dejar llevarse por sus programas o hábitos basados en consecuencias, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el tema de la adherencia al tratamiento.
La adherencia al tratamiento no solamente es el consumo de medicación, sino también es todo el proceso por el cual el paciente podría tener una conducta de preventiva. Por ejemplo, ¿no? Si ya estamos hablando con pacientes diagnosticados con enfermedades, sería una conducta de preventiva de nivel 2, dado que nosotros lo que queremos evitar es que se llene su organismo de más medicamentos o que tenga una enfermedad secundaria. Entonces hay las cualidades que dice el Romero, por ejemplo, son persistencia, colaboración, concordancia, alianza terapéutica, seguimiento de instrucción y adhesión a una serie de recomendaciones. Y aquí, por ejemplo, lo que nos hemos dado cuenta revisando la literatura es que los entrenamientos en adherencia al tratamiento no están basados en análisis conductual, están basados en comunicación efectiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, un médico puede aconsejar a su paciente, pero el médico no conoce cuáles son las posturas, cuáles son la forma de hablar, cuáles son los indicadores emocionales que se podría dar en esta relación terapéutica. Al contrario, hay bastante invalidación, hay bastantes sesgos por parte del profesional y tampoco pues hay las medidas correspondientes para adherirse a tratamiento. Sabemos que hay cuestionarios también que nos permiten ver el seguimiento de adherencia a tratamiento, hoy día lo vamos a ver. Y básicamente entonces la adherencia al tratamiento podría, como sumar ahí el psicólogo de la salud, podría crear programas basados en conducta verbal, por ejemplo, ¿no? Si sabemos que hay un programa que es el famoso SBR, y también basados en registros de escala Likert, ¿no? O también basados en la psicoeducación de la terapia cognitiva conductual, pero eso lo vamos a ver. El grado en el que el comportamiento de una persona a tomar medicamento y seguir un régimen alimentario, ejecutar cambios de vida, se corresponde con las recomendaciones aportadas de un prestador de asistencia sanitaria. Otra cosa importante es que todas las tecnologías derivadas de los métodos que estoy narrando son para todos los profesionales. O sea, no es exclusivo para el psicólogo de la salud. Eh, lo que básicamente sería exclusivo del psicólogo de la salud es el método por el cual demuestras que es eficaz lo que estás haciendo. Por ejemplo, el psicólogo de la salud sería un experto en metodología en enseñarle al médico la psicoeducación de la terapia cognitiva y cómo, por ejemplo, tú demuestras que esa técnica de psicoeducación ayuda a la adherencia al tratamiento. ¿Cómo lo puedes demostrar? Lo puedes demostrar bajo ensayos de pretest y posttest, bajo líneas bases, bajo cuestionarios de Likert. Entonces, ese sería el verdadero trabajo del psicólogo de la salud, tratando de desprofesionalizar su profesión, ¿no? Porque todo lo demás, las terapias, las entrevistas, lo puede hacer otro profesional de la sanidad. Al contrario, sería bueno que lo haga porque faltan profesionales que estén ligados a estas tecnologías. En el caso de por ejemplo, diabetes, el grado en las conductas de una persona, la toma del medicamento, el seguimiento dietético y la realización de actividad física, se ajustan a indicadores médicos, ¿no? Este también es una crítica que hizo Moro, porque también deberían ajustarse a indicadores conductuales. Y en el caso de enfermedades cardiovasculares, el grado en el que el paciente se comporta de acuerdo con el régimen terapéutico, en cuanto a la dosis, la frecuencia, el tiempo en el día que se va tomando, es decir, si un paciente hipertenso le ha prescrito la toma de un antagonista de calcio, aquí voy a hacer un hincapié importante, ¿no? Sabemos de que el problema de los antihipertensivos es que siempre generan efectos secundarios. Por ejemplo, algunos generan no saciedad, otros generan, por ejemplo, más hambre, otros generan problemas renales y también generan, por ejemplo, mayor cantidad de ganas de tomar agua. Y esto es porque absorben bastante las moléculas de agua. Entonces, el paciente no se siente sacio y siente síntomas adversos. Ese también es un problema porque los efectos secundarios de los medicamentos se van condicionando conforme tiene la necesidad de tomarlos. Entonces, a tal punto de que la adherencia al tratamiento en este punto de los antihipertensivos también sería aversiva o complicada por los efectos secundarios que tiene.
Y como el paciente en su experiencia se condiciona a estos efectos secundarios, ya no lo quiere volver a tomar. Entonces prefiere la línea de tener una vida, por así decirlo, desordenada, que tener una línea con síntomas secundarios derivados del medicamento. Ese también es otro problema, ¿no? De cómo hacemos, por ejemplo, de que este condicionamiento no se dé. Eh, También otra cosa importante es el tema de que ver el estadio de la enfermedad. Como sabemos, la diabetes tiene 3 estadios y la HTA también tiene 3 estadios. Entonces, también va a depender de que el médico esté entrenado en cuáles son las variables distintas y singulares en cada estadio de enfermedad. ¿Existe eso? Sí existe eso. O sea, existen guías para medicarte en la primera fase, en la segunda fase, en la tercera fase. Pero vuelvo a repetir, el problema es cuando los síntomas secundarios se condicionan a una respuesta aversiva y el paciente prefiere el otro camino de no adherirse a tratamiento. ¿Cómo se mide, por ejemplo, la adherencia al tratamiento? Se puede medir con terapia directamente observada, bajo escalas, por ejemplo, Likert. Se puede medir la medición del nivel de medicamento en su sangre metabolismo. Se puede hacer pretest y post-test para ver cómo está la HTA en un rango de tiempo. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, se podría utilizar el método ABA, por ejemplo, el ABA, basado en la HTA como curva de medida de control y también en los días de secuencia del entrenamiento de ABA. ¿Y cuál sería la técnica que nos permite ver las puntuaciones y se van permitiendo controlar en el tiempo? Sería, por ejemplo, la economía de fichas. Entonces, ese también es una alianza interesante entre medidas físicas y metodologías conductuales. La medición del marcador biológico en la sangre es muy importante, tanto para la epidemiología como para tener la adherencia al tratamiento. Cuestionarios de autoinformes, que también existe, y también, bueno, aquí no está, pero también podríamos utilizar el llamado DASH. El DASH, como sabemos, es una dieta ya estandarizada a nivel mundial que permite evitar la presión alta. Imaginemos por un momento de que hay, así como hay máquinas en la universidad o en cualquier institución de comida con hipercalóricos, imaginemos que hay máquinas también donde se daría este supuesto DASH. El beneficio sería bastante óptimo, ¿no? Porque estaríamos previniendo ya estandarizadamente que una población de presión alta tuviera la facilidad de comer comidas altas en potasio, comidas altas en ensaladas y frutas y bajas en sol. Entonces, ya hay alimentos estandarizados con medicina basada en evidencia que incluso, por ejemplo, están correlacionándolos con el famoso QR. O sea, si no tienes dinero en efectivo, podrías pagarlo con estas modalidades de QR. Entonces, sí hay avances en cuanto a medir cuáles serían la distribución de los platos y las calorías para evitar un HTA, sí. Y también para mejorar la adherencia al tratamiento, sí. Eh, En el caso, por ejemplo, de la diabetes tipo 2, que es la que tiene más factores de comportamiento, tenemos un flujograma interesante que es propuesto por Becerra, que si el paciente sería el tratamiento, bueno, ese sería el objetivo general y particular. Si no se adhiere, hay que evaluar la presencia de estrés y depresión y hay que utilizar las técnicas derivadas del análisis de la conducta. Ahora, ¿por qué es importante evaluar el estrés? Porque la relación entre cortisol y hiperglucemia es bastante significativa. Si una persona tiene por lo menos un mes de estrés constante, ya sea por trabajo, problemas, etcétera, es posible que suba su hemoglobina glicosilada, si es posible. También es posible que suba sus glicemias basales y sus glicemias postprandiales, o sea, quiere decir que también sube cuando amanece el día y después de 2 horas de comer. Entonces, la variable estrés está presente en todo el círculo de glicemia diaria. ¿Y por qué depresión? Porque la depresión, como es comórbida la ansiedad, sabemos que la ansiedad
dispara la sensibilidad a las áreas cerebrales de recompensa, y cuando siente el paciente diabético esta sensación, va a buscar algún tipo de alivio de esta ansiedad. Y ahí es donde consume comidas que no son adecuadas para su dieta. Entonces, cuenta con estrategias de autocuidado, autocontrol. Si es sí, fin. Si es no, enseñamos estrategias cognitivas conductuales que podrían ser medidas tanto en grupo como en individuales, ¿no? Ahora, los programas, el problema también de la sanidad pública es que no necesariamente todos los pacientes llegan a los programas y no necesariamente todos tienen la misma disponibilidad. Imaginemos, por ejemplo, que estamos ahorita en una etapa de inflación donde la gente tiene que trabajar en promedio más de 8 horas al día para tratar de buscar ingresos económicos que logren sustituir sus problemas financieros. Entonces, evidentemente no podríamos tener terapias a largo plazo. ¿Por qué? Porque primero manda el tema de la inflación y la búsqueda de ingreso. Entonces, para eso se diseñaron, por ejemplo, para ese tipo de problemas, los programas breves para DB2, que lo que se enfocan es en el cuidado o programas educativos, ¿no? Básicamente son de lapsos cortos, en este caso podrían ser 4 sesiones y un seguimiento a la semana, donde lo que se busca es la adherencia al tratamiento basada en psicoeducación. En esta primera parte podrían utilizar, por ejemplo, PPTs, screening, eh, papelógrafos, etcétera, para poder charlas también de divulgación, para poder establecer los marcadores. En la segunda parte, ver el tema de ya la aplicación de estrategias para controlar los hidratos de carbono, para controlar el registro de medicación, controlar antes y después de las medidas de glicemia. Y en la tercera, por ejemplo, ya vemos los registros de cómo hace su cuidado en el día a día. Si tomaste tu medicamento, puedes ponerle 5 puntos a tu programa de economía de fichas. Si lograste hacer la relajación progresiva en la mañana o en la noche, también otros 5 puntos. Si lograste, por ejemplo, hacer ejercicio a lo menos 15 minutos, otros 5 puntos. Y así vas sumando puntos con los cuales vas monitoreando y enseñándole a tu paciente que podría tener un seguimiento a la semana de la economía de fichas. En el caso de la AC, por ejemplo, ya hay un manual de Gracie y Hayes para ver el tema de diabetes y A, que está basada en la educación e información, alimentación y diabetes. También ellos hacen mucho énfasis en estas dos partes de la psicoeducación. Los ejercicios y diabetes están basados en el tema de los ejercicios experienciales, en este caso, por ejemplo, hacer un body scan o también hacer el programa de 6 sesiones del MCBR, o mindfulness basado en reducción del estrés. El afrontamiento y el manejo de estrés se ve pues cuáles son los resultados cuando se le dejan las tareas del body scan en la casa, por ejemplo. Y el concepto de aceptación y acción, ¿no? Como sabemos, el concepto de aceptación no es un concepto de aceptar la enfermedad, sino es una fuente de motivación constante hacia objetivos pequeños, medianos y largo plazo. En este caso, por ejemplo, un objetivo corto sería el control de la enfermedad. Un objetivo mediano, por ejemplo, sería evitar una segunda patología, y un objetivo a largo plazo sería prolongar lo más que se puede los años de vitalidad. Como sabemos, los años de vitalidad generalmente el Banco Mundial lo tiene hasta los 82 años. Y esos serían, por ejemplo, 3 niveles de aceptación, ¿no? Y en base de eso tendríamos que hacer el programa de acción. ¿Cómo logramos estos 3 niveles de valores en la persona que tiene diabetes? Ahora, el problema con los modelos de grupos es que básicamente tenemos que a veces se agrupan en estadios diferentes. O sea, hay personas diabéticas que tienen, por ejemplo, estadio 1, y se juntan con los de estadio 2 y a veces hasta se juntan con los de estadio 3. Entonces, ¿cuál es el problema? De que en los 3 estadios hay experiencias subjetivas totalmente distintas. Como también puede ser posible que en un solo estadio las experiencias subjetivas sean totalmente distintas en el grupo. Entonces, la crítica es que si yo hago, por ejemplo, un programa de intervención, ¿qué tan beneficioso sería en el tiempo
Esa es la primera. Y basándome en la mediación o en la significación estándar, ¿qué tan efectivo es esto de manera particular? Entonces, para esos tipos de críticas se lograron ver el tema de los casos únicos basados en ABA. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un diseño de línea base múltiple con un paciente que es diabético tipo 2 y lo hemos basado en puntuaciones de economía de fichas. Entonces, estos serían los días de los tratamientos y esto sería la línea base cuando, por ejemplo, los minutos de caminata, que eran pocos y luego en la intervención, conforme se aplicó la economía de ficha, comenzaron a aumentarse y el seguimiento posterior en 13 sesiones. La toma de medicamentos, también la adherencia va bajando. Ahora, Jan, ¿por qué la toma de medicamentos va bajando? Bueno, la toma de medicamentos va bajando no porque no tome el medicamento, sino toma por el tema de los miligramos. ¿Qué quiere decir esto? De que a mayor glicemia se le da más miligramos, pero la idea es que tome siempre el mínimo de miligramos posibles. Por ejemplo, hay metformina de 850, de 950, de 1000. La idea es que tome la metformina de menor cantidad posible porque significa que su propio cuerpo puede regular la parte metabólica. Eso sería un posible seguimiento. Pero en este caso, por ejemplo, cuando iniciamos en fase 1, lo que queremos es que se adhieran más a medicamentos. Entonces aquí, basada en la economía de fichas, hay por eso la subida de los... Y aquí en lo tercero también está basada en economía de fichas. Vemos los días y vemos que al comienzo de la línea base el paciente no hacía muchos minutos en bicicleta, pero aquí comenzó a subir por la economía de fichas también. Básicamente, ¿cuáles son los problemas de estos ensayos? Que el sector público es muy difícil hacerlo. Lo segundo es el tema de la validación del propiamente ensayo, porque como sabemos, no es que tú tienes la libertad de poder hacer cualquier procedimiento, sino que tiene que estar validado bajo ley o bajo evidencia. Entonces, no es tan sencillo, no es un proceso muy burocrático. Y lo otro es el tema de que no necesariamente hay el espacio o la vinculación adecuada con todos los pacientes para aplicarlo, ¿no? Serían demasiados datos y por eso generalmente en la salud pública se prefieren los trabajos de grupos. Pero sí es posible hacerlo, incluso es posible, por ejemplo, sacar una media de todas estas conductas problemas y hacer un promedio de la evidencia del programa y hacerlo promedio por promedio con cada línea base, con cada caso único de cada uno de los pacientes. Y así podemos hacer, por ejemplo, medicina basada en precisión, la cual sería pues ver datos singulares de cada uno de los pacientes, tanto a nivel biológico, médico, como también a nivel... bueno, en este caso es un modelo ABA y mis conclusiones serían las siguientes. Otra cosa interesante es que no solamente podrían utilizar estas basadas en economía de fichas, también podrían utilizar la glicemia, por ejemplo. Acá están los días, la toma del medicamento basada en glicemia, si se está entre 70 a 100, al momento de la intervención, pues en buena hora, ¿no? Significa que está en control. Y si el seguimiento se mantiene 70 a 100, pues en buena hora. En el caso de hipertensos, por ejemplo, podríamos utilizar hipertensiólogo o en este caso, medidas también de laboratorio. Bueno, la exposición ha demostrado que existe evidencia significativa para el manejo medicinal y contingencial de los factores que agravan la enfermedad no transmitible. Esa sería la categoría de salud general. Y por lo tanto es necesario formalizar las especialidades que fomenten una mejor interdisciplina y prevención primaria. En el caso de problemas cardiovasculares existe cardiología conductual, que está basada, por ejemplo, en el paradigma del condicionamiento clásico, por ejemplo, la relajación muscular o la terapia implosiva también podría ahí también ir, y en el paradigma del condicionamiento operante con las estrategias que acabamos de ver. Y en el caso de otros padecimientos, medicina conductual. Existe metodología de caso único, protocolos que pueden replicarse en el Perú,
y por lo tanto podríamos ejecutar problemas a todo nivel de estado, prevención y promoción, junto con la terapia de conducta, modalidad mediacional y no mediacional, para el control de variables intermitentes como apoyo físicas. En el caso de la reducción de la glicemia, estrés, ansiedad y mejora de la calidad de vida, hay bastante evidencia que se ha recopilado también en metaanálisis. Por ejemplo, si queremos ver glicemia y estrés, Ian Flores es una investigadora muy buena en ese aspecto. Si queremos ver glicemia y ansiedad, por ejemplo, el modelo de Hayes también. Y si queremos ver glicemia y mejora calidad de vida, podemos ver en la HMID que, por ejemplo, a mayor cantidad de glicemia o hiperglicemia, mayor es el tardío o mayor es la calidad de vida que se puede dar sin retinopatía diabética, sin pie diabético, sin nefropatía diabética, que eso genera pues dificultades mayores. Si bien es complejo estandarizar los procedimientos y diseños de intervenciones en poblaciones y contextos diferentes, es importante conocer con mayor precisión qué características poseen mayores influencias en la adherencia al tratamiento, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, ya se ha estudiado 3 tipos de influencias importantes, ¿no? La primera es la cultura de obesógena, que quiere decir que, por ejemplo, comer más o tener alimentos más hipercalóricos te hace símbolo de aceptación de la cultura y por lo tanto ser más gordito sería alguna predominancia normal. Lo otro es el tema del bajo presupuesto en salud y lo tercero es las tasas bajas de ingresos de salarios y la economía informal, ¿no? Como sabemos, pues si hay una persona pobre que tiene que ganar más de 900 soles, va a tener que utilizar la mayor cantidad de su día para hacer esa ganancia, por lo tanto no podría ir a los tratamientos ni a los controles que corresponden. Sin olvidar que nuestro objetivo debería estar orientado hacia el bienestar de las personas con las que se trabaja y brindar atención psicológica eficaz, eficiente. Y bueno, esas serían todas mis referencias y eso sería toda mi exposición.